Ahora sí, César. Sí. Ahora sí, hermano. Hoy estamos aquí lidiando con la tecnología. Sí me doy cuenta porque esto está complicado acá. Ahora sí, hermano. Hoy estamos aquí lidiando con la tecnología. Sí me doy cuenta porque Sí, ya estamos adentro, listo. Bueno, compañeros, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Los saludamos en esta noche de transmisión del Noticiero de Salud Mental. Ofrecemos disculpas por la tardanza en el inicio de la transmisión. Ofrecemos disculpas por la tardanza en el inicio de la transmisión. ¿Cómo se escucha ahí? César, ¿usted escucha? No lo escucho. ¿Ahí se escucha el retorno, Edward? Bueno, listo. César, no lo escucho yo a usted. No lo escucho. Ahora sí. ¿Ya me escucha? Listo, ¿Sí? sí. Ahora sí lo escucho. Ok. Aquí estamos, compañeros. Les damos la bienvenida. Vamos a hacer este ejercicio de comunicación hoy. Ofrecemos disculpas por la tardanza en el inicio. Venimos del Congreso de la República. Estábamos en la reunión de la Red de Salud Mental, que está liderada por la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Entonces, por eso ofrecemos disculpas porque no habíamos podido, recién llegamos pues a la casa, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Estamos hoy estrenando camiseta, vea, ahí está el César exponiendo la camiseta. Bueno, oiga, compañeros, pues estamos hoy haciendo este ejercicio de comunicación. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con, hemos decidido con César y compañeros hacer un ejercicio de análisis psicopolítico, especialmente de algo que nosotros venimos como planteando desde hace rato, y es pensarnos, reflexionarnos la psicología de los políticos. Sabemos que la psicología política pues tiene toda una fundamentación epistemológica, pero pocos ejercicios teóricos epistemológicos vemos de análisis de la psicología de los políticos, es decir, de la personalidad de los políticos y de cómo su personalidad, cómo su psicología configura o tiene un impacto sobre las decisiones que toma este político. Entonces hoy quisiéramos, como con el compañero César, atrevernos a hacer una reflexión sobre este campo de la psicología política, que es analizar la psicología de los políticos. Entonces, compañero César, vamos a hacer el ejercicio, vamos a conversar. Pues hoy vamos a mirar los perfiles de lo que han sido los presidentes de Colombia, especialmente de los que están vivos desde el 90, desde César Gaviria. Vamos a hablar, vamos a hacer acá el ejercicio. Esperamos que, aquí estoy mandando una invitación, a ver si se suma más gente a este ejercicio de comunicación. Entonces, compañero, vamos a hacerlo. ¿Cómo analizaría usted el tema del perfil psicológico político vamos a empezar desde el 90 y metámosle un poco de historia, un poco de contextualización, y hagamos el ejercicio, ¿ok? Pensando, por ejemplo, en César Gaviria, pereirano, nacido en 1947, o sea que hoy en día ya tiene 76 años. ¿Qué podríamos decir ahí al respecto? Haciendo un intento pues de hacer ese análisis de la psicología política de esa figura que es, porque todavía sigue vigente en la actividad política, y lo que significó
ese gobierno de César Gaviria entre el año 90 y el año 94. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, el gobierno de César Gaviria, digamos que se enmarcó y vino, digamos, se constituyó a partir de, digamos, de esa influencia histórica y el posicionamiento, lo que dejó toda la guerra que hubo en Colombia a partir de los años 80, ¿sí? Y que llevó como término, digamos, final, la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, recordemos que Luis Carlos Galán fue un político muy reconocido precisamente por tener unos ideales muy apegados a lo que se considera realmente una democracia, ¿sí? Por lo que él en su concepción tuvo como base el tema del liberalismo real, las banderas del liberalismo que se expresaba sobre esa libertad, ese ideario de toda la expresión social, de lo que digamos el liberalismo a nivel general, desde su contexto histórico, desde tiempos de Jorge Eliezer Gaitán, pues se ha venido trabajando, ¿sí? A nivel histórico. Entonces, Luis Carlos Galán, digamos que fue esa persona que tuvo esa convicción de levantar las banderas de lo que fue el nuevo liberalismo y pues sabemos que fue el que se enfrentó también a todo el poder del narcotráfico que estaba cooptado en ese momento por Pablo Escobar Gaviria, ¿sí? Y pues a partir de toda esa violencia que hubo tan compleja del exterminio de la Unión Patriótica, de todo lo que fue, digamos, antes la toma del Palacio de Justicia, la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, entre toda esa coyuntura, pues llegó la llegada de César Gaviria al poder como, digamos, como la secuencia y quien iba a ser el sucesor en ese momento de Luis Carlos Galán. Posteriormente, él asume, digamos, el mandato y pues hay una confianza, digamos, plena en su posicionamiento. Hay un tema que trabaja sobre lo que es la apertura económica y ahí por el año 91, posteriormente al gobierno de Virgilio Barco, en ese momento iban para las elecciones precisamente Luis Carlos Galán, le entrega, digamos, las banderas de ese ideario liberal, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, a Gaviria, y pues él queda como encargado de seguir ese proceso, esa ideología, y pues digamos que se consideraba como seguir esos mismos ideales. Nos encontramos que vino después la Constitución del 91, pues hay que reconocer que obviamente él estuvo en ese proceso y que lo trabajó articuladamente, pues con las fuerzas, en ese caso estuvo también el Partido Conservador, donde estuvo Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, después de la muerte de Carlos Pizarro León Gómez en 1990 por el M-19. Entonces fue, digamos, la fuerza que traía el M-19 que después de tener las armas llegó a ese proceso de paz. También un visionario como Álvaro Gómez Hurtado, de un conservador él, pero digamos que muy distinto a lo que había hecho su padre Laureano Gómez, que ha sido otro tipo de político bastante complejo en una época que llamaban del terror, y en este caso con bueno, Antonio Navarro, Álvaro Gómez, todo lo que es la parte política, y Horacio Serpa, desde lo que es el Partido Liberal ahí. Entonces, César Gaviria llega como el encargado de profundizar esos nuevos aires y seguir en ese proceso de empalme
de lo que fue Luis Carlos Galán. Pero, y bueno, ahí también ocurrió después como algo positivo, que fue la muerte de Pablo Escobar en su momento. Pero entonces resulta que todo eso que se expresaba en la Constitución de 1991, que habla de toda la parte social, del tema de que la Constitución debe tener un enfoque descentralizado, de, digamos, de toda esa expresión real, liberal de lo que es esta ideología, pues cambió bastante. Hubo más bien ya un proceso más neoliberal del tema y pues ya digamos que entraron a tejerse algunos intereses en donde, digamos, fue ganando más fuerza el tema de lo privado, donde se comenzaron a tejer algunos aspectos por intereses, digamos, económicos ahí. Y pues realmente la Constitución del 91 de ahí para acá, pues no se cumplió realmente, porque lo que hubo fue una guerra muy, muy fuerte en los años 90, ¿sí? En donde al contrario los grupos armados se alzaron con más fuerza, se expandió el narcotráfico, después los grupos paramilitares vinieron y pues fue mucho más complejo. Decir que César Gaviria ha sido, digamos, desde una posición política, pues un político, digamos, de la vieja guardia, que ha venido, pues se le deben, digamos, ciertas cosas meritorias, pero es un político que, pues, digamos, lo veo así, ha, ha trabajado muy como ambivalente en cuanto a su posicionamiento hoy en día, y entonces siempre ha estado como más cercano a la conveniencia de él. Entonces, me parece que es un aspecto para tener en cuenta, pues si ha habido realmente una coherencia durante estos años, unos años bastante complicados posteriormente a la firma de lo que fue la constituyente. Ok, ok. Bueno, gracias compañero ahí por ese contexto histórico. Como estamos mirando, podemos mirar diferentes elementos, ¿no? Que es el ejercicio que queremos hacer nosotros acá. Sabemos entonces que Gaviria puede hacer que venía haciendo carrera política, obviamente, para llegar a la presidencia. Recordemos que en aquel entonces, pues, estaba muy joven, prácticamente tenía la edad de nosotros, César Gaviria en ese momento, Sí, fue de 43 los años. presidentes más jóvenes. Más Sí. jóvenes, fue uno de los más jóvenes que ha habido, excepto el anterior Duque. Entonces el hombre, pues imagínense usted, estaba muy joven y pues dicen por ahí que pues se encontró la presidencia de carambola, ¿no? O sea, fue un carambolazo ahí, desafortunadamente, producto del asesinato de Galán. Entonces, pienso que el primer elemento ahí que podríamos citar es el hecho de que le haya tocado encarar, digamos, esa transformación de la constitución política, porque pues como veníamos con la constitución de 1886, me parece que de alguna u otra manera esa juventud y esa antigüedad de esa vieja constitución, pues uno podría pensar que César Gaviria era probablemente una esperanza de futuro, ¿sí? De hecho, yo recuerdo que dentro de los eslogans que habían para aquella época decían, con Gaviria habrá futuro, se decía, con Gaviria habrá futuro. De hecho, el tema del futuro fue uno de los elementos de la campaña de César Gaviria. Entonces, pero de todas formas sabemos que ya mirándolo en retrospectiva, uno se da cuenta que esa esperanza de futuro, pues de alguna forma fue malograda en el sentido de que, pues, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que César Gaviria simplemente entró a formar parte de las mismas maquinarias, era parte de las maquinarias y del statu quo y del establishment y pues prácticamente el hombre ayudó también a sostener ese establecimiento.
digamos, con el agravante de que en aquella época, como ya lo nombraste, pues se da el tema de la apertura económica, ¿no? Y empieza a creerse en el mito neoliberal de creer que, de acuerdo con la escuela de Chicago y con este Milton Friedman, de creer que el libre mercado lo podía solucionar todo. Entonces, en ese tema del libre mercado y en ese tema de la apertura económica, podría uno pensar que se la jugó César Gaviria en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor Colombia no estaba todavía preparado, no estaba todavía desarrollado industrialmente para asimilar eso. Entonces, por eso es que trajo unas consecuencias muy tremendas esa apertura económica, sobre todo a nivel de la economía. Entonces, cuando uno mira un perfil como el de César Gaviria, también fue muy particular ese gobierno, porque se caracterizó también porque tuvo unos ministros demasiado jóvenes. De hecho, le llamaban el kinder de Gaviria. O sea, fue muy llamativo porque el que encarnaba esa juventud también tuvo entre sus ministros demasiado jóvenes, ministros de 30 años, como en aquella época Mauricio Vargas, que fue ministro de Comunicaciones, Carrillo. Varios de su generación eran muy jóvenes, entonces uno podría pensar que era una esperanza de futuro. Y además también tengamos en cuenta que en aquel momento también estaba en boga pues todo el tema de la Constitución, el tema de la séptima papeleta, en la cual participó también ahí Claudia López en sus épocas de juventud, con ese movimiento de la séptima papeleta. O sea, era una época de muchísima esperanza, de muchísima ilusión por lo que sería el futuro. Pero fíjense ustedes, han pasado ya unos buenos años, 33 años, y uno dice, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el país? O sea, ¿será que estamos mejor que antes? ¿Será que hemos avanzado? ¿Será que hemos evolucionado? Yo diría que de alguna u otra forma sí ha habido una apertura política, una apertura democrática, en la medida en que, y la prueba de ello es que tenemos hoy en día un presidente progresista. Entonces, César Gaviria de alguna manera fue como la entrada de Colombia, digo yo, como la entrada de Colombia de alguna manera tardíamente al siglo XX en términos de constitucionales, ¿no? Porque durar más de un siglo con una misma constitución y lo vieja que era esa constitución. Entonces, me parece que desde el punto de vista psicológico uno puede pensar que César Gaviria tuvo apertura, desde lo psicológico apertura, y esa apertura lo llevó a plantear una apertura social, una apertura económica, pero fue un periodo bastante difícil, bastante complejo, pero es muy rescatable el tema de la Constitución, aunque sabemos que mucho de esa Constitución del 91 a la larga, primero ha sido muy reformada y segundo, muchos de esos aspectos de la Constitución finalmente no se llevaron a la práctica. Entonces, llama mucho la atención cómo coincide esa Constitución del 91 con el, de alguna manera, advenimiento y posicionamiento de los grupos de paramilitares que uno pensaría que fueron de alguna forma una respuesta a una resistencia a ese cambio, ¿no? Porque todo cambio siempre tiene una resistencia, ¿no? Entonces, de alguna forma como tiene que ver con eso. Entonces, ahí entramos en esa Gaviria, sigue por ahí fregando, ya tiene 76 años y sigue por ahí dando lora, se convirtió en una institución del Partido Liberal, pero un clientelista, ¿no? O sea, un clientelista, un operario de la política, algunos dirían un manzanillo, paisano mío, ¿no? Pereirano, el César Gaviria, que también fue secretario general de la OEA durante 8 años y pues en últimas le debemos su liderazgo con respecto a la constitución política. Entonces, listo, pasan esos 4 años, compañero, y luego aparecen en el escenario dos personajes. Primero, pues fue Samper y luego aparece Pastrana, pero los dos se disputaron la presidencia en el 94. Entonces, si Gaviria representó de alguna manera la apertura económica, representó la actualización de la Constitución vieja del 86, ¿qué podemos decir de Samper? ¿Qué podemos representar? ¿Qué podemos señalar de Samper? Pues Samper era un tipo que
digamos, un político que intentó ya jugar un poquito más de unos ideales un poco más liberales, ¿sí? Más estructurales en ese sentido. Eh, a él le debemos, digamos, en particular, lo de la creación del CISBEN, ¿no? Que fue, digamos, uno de los aportes benéficos ahí para la población. Y me parece que es un político que tuvo, pues, digamos que bastante dificultad en cuanto al tema del proceso 8000. Es un tema donde prácticamente se le, se le llenaron los 4 años con ese proceso y digamos que desde ese punto de vista no pudo tener de verdad una gobernanza en ese sentido. Eh, Desde el punto de vista psicológico, pues realmente me parece que es una persona, pues digamos desde un punto de vista muy práctico, me parece que es una persona que expone bien sus ideas, es elocuente, trata de ser consistente con sus cosas, pero creo que en el gobierno que él estuvo no, digamos que lo perjudicó bastante ese tema en particular. Entonces, independientemente, digamos, de las responsabilidades, de la responsabilidad que él pudiera tener al lugar, lo perjudicó bastante y no pudo llevar a cabo bastantes cosas. Entonces, yo creo que entre el periodo de Gaviria y el periodo de Pastrana, ahí lo que hubo fue todavía una prolongación de problemas estructurales y de violencia aquí en el país. Bueno, sabemos que a nosotros, pues, como seres humanos, nos configura psicológicamente la cultura, ¿no? Una parte de esa configuración psicológica viene de la cultura, del entorno social, gran parte. Entonces, Samper es un miembro, de alguna manera, de la clase, diríamos, media alta. A mí me llama mucho la atención que Samper es pues, también liberal, pero a diferencia de César Gaviria, Samper es un liberal más, César Gaviria es un liberal más tirado hacia la derecha, ideológicamente hablando. Samper es más un liberal tirado hacia la izquierda, más hacia el progresismo. Por eso Correcto. uno ve a Samper más afín, más simpatizante con Petro, por ejemplo. Entonces, Samper pues también parte de esa élite social, de esa élite, porque recordemos que en la familia Samper pues también hace parte de eso que en el argot popular llamamos la oligarquía, ¿no? Esas familias de abolengo que tienen origen, que tienen tradición. Colombia de alguna manera ha sido gobernado por esa élite, ¿no? Por esa élite económica, esa élite social, esa élite política. Y por eso es que de alguna manera esa misma élite es la que resiste hoy en día tanto el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, con Samper es una cosa tremenda porque uno podría pensar que si al hombre no le hubieran hecho o no lo hubiera hecho, no hubiera estado involucrado en ese proceso 8000, como bien lo señala aquí el compañero Edward, pues a lo mejor se hubiera podido hacer un gobierno bien interesante, pero prácticamente se la pasó todo su gobierno, se la pasó fue en actitud defensiva, ¿no? Entonces, recordemos que ese año 94, del 94 al 98, pues veníamos también con el proceso de intentar poner en práctica la nueva constitución, pero también de hacerle frente a lo que aparentemente iba a ser una Colombia post Pablo Escobar, ¿no? O sea, se pensaba que dando de baja al capo, pues iba a haber un alivio para Colombia a nivel del narcotráfico, pero lo que realmente se dio fue una explosión del fenómeno del narcotráfico, un surgimiento de nuevos capos, de nuevas bandas criminales de narcotraficantes. Y pues lo que se comprobó ahí es que desde ese momento se empezó a darse cuenta algo que a lo mejor estuvo muy presente en años previos, en la década de los 70 con Alfonso López, y era la penetración en el Estado de las estructuras narcotraficantes. O sea, lo que pasa es que con Samper la cosa se viene ya a poner mucho más evidente. Entonces,
para mí Samper, pues un demócrata de élite, pensante, me gusta que tiene una postura abierta hacia los derechos civiles, hacia la legalización de las drogas. Interesante el personaje de Samper, ¿sí? Esos 4 años también del 94 al 98 fueron muy difíciles en Colombia, porque representó también la escalada del conflicto con los grupos paramilitares, también con los grupos guerrilleros. O sea, yo no sé cómo Colombia realmente es que ha salido adelante, porque en medio de esos caos tan tremendos. Muy complicado, ¿sí? Un tema Y de muy no ser complejo. porque Colombia es un país muy presidencialista, de alguna forma la institución presidencial tiene como cierto respeto en términos de no tocarlo, de no tumbarlo, si no, lo habrían sacado, ¿sí? Entonces, muy llamativo ese fenómeno de Samper y de cómo su psicología, pues, se mantuvo ahí y no se dejó tumbar en esos 4 años y al menos llegó al final de su periodo. Y Ahí entramos en... siempre vinculada los fenómenos de corrupción y los procesos que siempre, digamos, han hecho mella para que las cosas no mejoren de alguna manera. Así es, así es. Entonces, a nosotros nos queda fácil hablar de este tema porque de alguna forma hace parte también de nuestra historia de vida, ¿no? O sea, fuimos adolescentes en aquella época y recordamos ese periodo de la vida de Colombia, Totalmente. ¿cierto? Entonces, estamos acá haciendo ese ejercicio. Entonces, luego en el 98 aparece este otro miembro de la élite nacional, mi tocayo Andrés Pastrana, Sí, me que siento. pues habría podido quedar en el Bueno. 94, pero no quedó, llegó el 98. ¿Qué tiene para decir ahí nuestro compañero Edward, que está ahí acompañándonos, haciendo barra ahí en el... Quiero hablar de un poquito del tema Pastrana, me toca Hágale. un poco, siendo honesto, no a veces no de meterlo personal, pero es muy importante porque es una experiencia de vida. Entonces, Andrés Pastrana es un político, obviamente, que viene de la élite, hijo de presidente, muy riguroso, obviamente, en su concepción política, porque es un conservador, ¿sí? Es un conservador que tiene aquí metido esa visión, pues digamos que es muy respetable, sí, pero a la hora de interactuar y como trató, digamos, de posicionar el tema de la negociación de paz, pues digamos que fue difícil y no lo logró, fracasó, ¿sí? Sin embargo, bueno, se le abona que trató de establecer ahí esos diálogos, pero pues con posiciones que obviamente desde, desde el Estado para conciliar con una guerrilla que en ese momento tenía unos cabecillas bastante complejos desde el punto de vista también psicológico, si venimos a analizarlo acá, pues estamos en una posición de un Estado fuerte, ¿sí? Un Estado en donde no iba a ceder en cosas, por ejemplo, como el tema rural, ¿sí? Que no estaba, digamos, dispuesto a eso, y pues obviamente eso no llegó a un feliz término, y mucho menos pues, con la cantidad, obviamente, de combatientes y personas pues bastante fuertes que perdieron como su horizonte, el tema del mono Jojoy, ¿sí? Entre otros que pues hicieron daño también a la nación. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo lo hablo con propiedad. Ese proceso fue muy difícil. Personalmente sufrí la guerra en algún momento de ese proceso. Estuve en una toma guerrillera, menos mal que no fue mucho, pero bueno, por lo menos como 1 hora en una población cercana, acá donde yo fui criado. Eh, Después de eso, como 5 o 6 meses después, por ahí como en el año 98, 99 más o menos, eh, sufrí el asesinato de una tía en un retén porque estaba la guerrilla expandida por todo lado. Y, y posteriormente me retuvieron, me secuestraron. Estuve unos días con la guerrilla, ya he hablado sobre ese tema.
Y pues una de las experiencias más fuertes de mi vida, eh, no se lo deseo a nadie, y pues realmente eso me sirvió mucho para después tomar la decisión de estudiar psicología y, y pues servir de experiencia digamos, para la misma vida. Entonces, eso fue lo que me marcó, sobre todo en el gobierno de Andrés Pastrana, y un gobernante que trató de hacerlo, pero bajo unas posiciones, digamos, también muy sectarias desde lo que es la oligarquía colombiana, y por el otro lado una guerrilla también eh, completamente sin ideales en su momento. Bueno, Andrés Pastrana, lo que en política se llama delfín, un delfín le llaman así a los hijos de los presidentes o a los hijos de los políticos de renombre, un delfín, hijo, como ya lo dijiste, de Misael Pastrana Borrero, y de esos que, al igual que otros que han estado siempre bebiendo, diríamos nosotros, de lo que llaman la teta del Estado, que nacen creyendo ya que están destinados a ser presidentes. Y siempre pienso en tres que son como muy referentes porque de alguna u otra manera también tienen que ver con familias presidenciales. El primero de ellos, pues es Pastrana, de la Casa Pastrana. El segundo, pues es el mismo Santos, de la Casa Santos, de Eduardo Santos. Y el otro es Germán Vargas Lleras, que son ejemplos de esa clase, de esa élite social que nacen creyendo y los educan para mandar. O sea, desde pequeños se saben que su destino es gobernar, ¿sí? Mientras que algunos pareciera ser que están destinados a ser gobernados, otros están destinados a gobernar. Entonces, Pastrana era de esos, ¿no? Entonces, por eso es que uno ve que realmente la figura de Pastrana es una figura muy lamentable porque no es de esos que uno diga estadistas que uno tenga para resaltar, porque, como le digo, el solo hecho de ser un delfín y el intento que hizo de llevar a cabo el proceso de paz con las FARC, pues uno se dio cuenta que esa desmilitarización del Caguán y esa improvisación, lo único que hizo fue empoderar a la derecha y a la extrema derecha y que se capitalizara ese fracaso con las FARC, con esa negociación con las FARC, y lo que desató eso es un escalamiento de los grupos paramilitares en ese momento, una cosa muy salvaje, sobre todo en Antioquia y en Córdoba, y también pues allanó el terreno la presidencia de Pastrana con su, digamos, con su negligencia y su incompetencia propio de los delfines, pues allanó el camino para que Colombia le abriera la puerta a ese experimento que con el tiempo y con los años y con lo que nos está mostrando la Justicia Especial para la Paz, pues venimos a darnos cuenta de lo que significó la llegada posteriormente del siguiente presidente, que a lo mejor de pronto nos va a costar pasar por ahí. Uno quisiera no haber vivido ese periodo de la historia y con ese personaje, pero nos toca pasar por ahí. Siento que vamos a pasar por terreno minado, entonces nos toca pasar suavemente. Vamos a pasar por terreno minado. Entonces le pedimos ahí al compañero Edward, que nos acompañe a pasar por terreno minado, pero ojo, con mucha prudencia. con, con, mucha prudencia porque después del incompetente de Pastrana, ¿sí? Que por ahí está señalado con un personaje Epstein, de pronto el compañero me recuerda, un pedrastra en el cual se le señala a Pastrana de hacer parte de esos bacanales y de pedrastia también. Entonces, yo digo que Pastrana realmente, desde el punto de vista psicológico, un tipo muy incompetente y cuyo único mérito probablemente sea haber sido hijo del expresidente Pastrana y de pronto haber sido secuestrado por a finales de los 80. Pero de resto, pues, nada que recordar y lamentable que con el tiempo, después de haber intentado hacer el proceso de paz con las FARC, se haya vuelto tan derechoso y
tan en contra de la construcción de paz en el país. Entonces, para mí completamente irrelevante ese personaje, pero pues de todas maneras pues hizo parte de la historia del país y es parte de la historia del país. Bueno, entremos entonces al señor Álvaro Uribe Vélez, que nos toca, como digo, recuerden, entramos a terreno minado, entonces toca ser muy prudentes porque es delicado hablar de esa persona y hablar de lo que significó esos 8 años de presidencia. Le cedo el honor a ver qué tiene usted para decir al respecto, hermano, del señor Álvaro Uribe Vélez, que ha marcado la vida del país también y para bien o para mal, Sí, pues todavía sigue el viejito dando lora. sí, un político que, como lo dice usted, capitalizó esa inconformidad, ¿sí? Que se expresaba en ese momento. Eh, Personalmente yo mismo lo viví por la experiencia que le estoy manifestando, ¿cierto? Creo que fui una de las personas que en su momento, digamos, estuvo ahí en ese proceso de lo que Uribe manifestaba el tema de la guerrilla, ¿sí? De todo lo del Plan Colombia y este proceso, digamos, de consolidación de lo que es la guerra, ¿sí? Si nos vamos, digamos, a unas posiciones lógicas, coherentes, nosotros sabemos que pues se le apuntó a la guerra, se tenía que trabajar consolidando esa parte, había también un conflicto muy grande, unas posiciones radicales ahí desde la guerrilla como desde el gobierno, pero pues digamos que mm, no se le dio, digamos, apertura a otros temas a nivel de la misma importancia, como por ejemplo el tema de la educación y un poco de temas sociales. Recordemos que eh, no podemos decir que la seguridad le pertenece a la derecha y los temas sociales coyunturales les pertenece a la izquierda. Eh, Son simplemente posiciones que han encontrado en cada tendencia, pero las dos cosas son importantes, ¿sí? Aquí lo determinante no es, digamos, la guerra dentro de su digamos, el justo mecanismo de defensa que tienen nuestros militares, nuestros policías, y también, digamos, desde lo social, estructural, en donde debe ser igual de importante también la educación, la parte social, ¿sí? Y entonces cuando encontramos que todos esos elementos son muy importantes, si nos vamos a lo sectario, digamos, a lo dogmático, pues Uribe, Uribe estuvo en su momento, digamos, atendiendo a ese llamado de lo que es la guerra y, digamos, una posición de restablecer el orden. El orden se restableció, ¿sí? Se restableció, mmm, pero pues también vimos que también hubo muchos grupos paramilitares, ¿sí? Eso es una realidad, digamos, grupos paramilitares que estuvieron al mando y que hicieron muchas cosas lamentables en todos estos periodos. Eh, y pues digamos que esos procesos se gestaron de esa manera. eh, y pues actualmente conocemos también algunos procesos que se llevan a cabo en la Jurisdicción Especial de la Paz que han sido comprobados como falsos positivos. Entonces, más allá digamos, de poder establecer unas relaciones directas y todo, lo cierto es que pues en ese gobierno ocurrieron esta serie de elementos, ¿sí? Porque pues en la guerra, digamos que eh, la guerra también tiene, digamos que unas reglas, ¿sí? Lo sabemos todo el mundo y pues lamentablemente hubo falsos positivos. Entonces es pues bastante complejo ese panorama. Es un político muy inteligente, de grandes capacidades y pues creo que ese
que ese carisma, como algunas otras personas en la historia, pues ha generado credibilidad en la población. Y, y pues ya, eso es lo que puedo decir a nivel general. Bueno, hablar para mí de Uribe, de lo psicológico, es un tema bien complejo porque es que hace poco, hace un tiempo salió una noticia como una anécdota que contaba, no sé si fue uno de los hijos de Uribe, contaba cómo el papá en alguna etapa, estando en la mesa cenando, no sé qué fue lo que hizo uno de los hijos y el Uribe le hizo tomar el tipo, o sea, uno de sus hijos, mmm, no sé qué fue lo que hizo, pero el caso es que la anécdota cuenta que el Uribe le hizo, estaba en la mesa y como que uno de sus hijos vomitó un jugo o algo así y el Uribe se lo hizo tomar de nuevo y lo contaba como una anécdota así, eh, eh, digamos como un poco desprevenidamente, pero luego surgieron un poco de reflexiones con el hecho de que eh, el Uribe pues tiene una personalidad autoritaria, ¿sí? Tiene una personalidad autoritaria y que de alguna u otra manera nunca pudo sanar el dolor de la muerte de su padre, supuestamente a manos de guerrilleros de las FARC, eh, y pues que siempre quedó como con ese resentimiento de alguna manera, y ese resentimiento lo llevó a esa guerra frontal con la guerrilla de las FARC. Pero uno se pone a pensar en esos 8 años en los que lo que llamaban la denominada seguridad democrática, pues ni fue seguridad ni fue tan democrática, porque realmente lo que hubo fue un periodo lamentable para la historia del país, que hoy en día lo recordamos como los falsos positivos a los que tú haces referencia, y es muy famosa una cifra, aunque pueden ser muchos más, de los 6.402 eh, eh, asesinados, falsos positivos, es decir, personas que fueron pasados por guerrilleros y de hecho muchos de acá, yo estoy ubicado ahorita en Soacha, es muy célebre los casos de los muchachos de Soacha, entonces también es muy llamativo cómo gran parte del círculo político o están en la cárcel o pagaron cárcel o están prófugos, eh, y uno le hace pensar que es muy probable que ay, fue madre, me cayeron mis perritas. Uno, uno, uno piensa que eso, para mí ese fue un periodo muy duro de la historia del país, realmente. Y si no hubiéramos tenido una institucionalidad fuerte, por ejemplo, en este caso la Corte Constitucional, mmm, seguramente hubiéramos tenido un tercer periodo de Uribe y a lo mejor un cuarto periodo y a lo mejor estaríamos en esa lógica ahorita, ¿no? Entonces, algunos consideran, yo dije yo dije que íbamos a pisar suave, pero algunos consideran que desde el punto de vista psicológico se le atribuye cierta también, desde el punto de vista patológico, se le atribuye también cierta sociopatía, ¿sí? Cierto cinismo también, cierta falta de empatía, cierta falta de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa, Fortuna? A la fortuna me busca. Entonces, para mí ese es uno de los periodos más dolorosos de la historia reciente del país y da cuenta también de lo que es propio de nuestra sociedad colombiana y es el analfabetismo político. El analfabetismo político, es decir, cómo esa irracionalidad, cómo esa, de alguna manera, encarnó Uribe esa figura del padre que muchos representa para muchos un padre violento, un padre maltratador, pero que en últimas es el padre, ¿no? Entonces, al padre que se le perdona su maltrato, al padre que se le perdona la violencia. Entonces representa de alguna manera esa figura de Uribe, y por eso a muchos generan admiración hacia él y es esa figura del padre fuerte, del padre, digamos, autoritario, del padre que hay mucha gente que dice, llega a la adultez y dice mmm,
que le agradece a su padre que lo haya llamado al orden, o sea, padres que fueron maltratadores y que les pegaron, no, yo le agradezco a mi papá las pelas que me dio, porque si no, no sería el hombre o la mujer que soy, y realmente eh, uno se da cuenta que representa la figura de ese padre autoritario, ¿sí? Y sin duda alguna es un tipo, es un zorro, nadie puede negar que es un tipo muy inteligente, para mí es una inteligencia muy maquiavélica, muy maquiavélica. Yo digo que donde Uribe hubiera sido un hombre sabio, este país hace rato estuviera pacificado, si Uribe hubiera aprovechado y hubiera puesto toda esa sabiduría al servicio realmente de la paz del país, pero al tipo no le interesa la paz. Y esta es la hora que todavía sigue negando su responsabilidad política, por lo menos política, en esos hechos de los que se le acusan. Obviamente, podríamos hablar horas enteras acá de la figura de Uribe, pero pues tampoco queremos exponernos, pero sí es importante resaltar que lo que ha significado esos 8 años de gobierno, esa ruptura de la orden constitucional, porque también sabemos que su reelección presidencial también fue fraudulenta, por eso el escándalo de la GIS política, por eso el tema de Teodolindo, ¿sí? O sea, hay muchos libros que hablan de él, hay un libro que recomiendo mucho de Julián Martínez, que es un periodista muy valiente, amigo mío cercano de otra época, pero muy, muy allegado también, que se llamaba Las Chuza DAS, de qué fue lo que pasó con el DAS y de cómo el DAS se convirtió en un aparato criminal salvaje de persecución de la oposición y de todos los que fueran en contra de las políticas de Uribe. Entonces es un periodo muy difícil, realmente, bastante difícil. Y yo creo que de alguna u otra manera todos somos sobrevivientes de esos 8 años porque cualquiera de nosotros habría podido ser una víctima de esos 6.402 asesinados. Entonces, por fortuna, pues no se nos quedó en el poder, pero finalmente siguió influyendo, ¿no? Y gracias a esa influencia de él, pues apareció en el 2010 alguien que para mí es un zorro de la política, pero zorro, pero por lo menos hizo algo Sí, positivo, ¿sí? Que Juan Manuel Santos. es Juan Manuel Santos. Entonces, entramos allá Juan Manuel Santos, ya salimos de ese oscuro periodo del Yo, 2002 al 2010 y ahora entramos a yo Santos. quería, yo quería decir que Juan Manuel Santos, más que cualquiera de los políticos que hemos nombrado, incluido Uribe o el que sea, creo que ha sido, eh, yo no sé si el más recordado, tal vez Uribe, que siempre ha tenido una posición predominante, pero sí para mí el más sagaz desde lo político ha sido Juan Manuel Santos. Juan Manuel Sí, Santos fue una persona que logró interpretar la política colombiana a su favor desde una forma muy inteligente. Mm, tan inteligente que, pues, ahí está el Premio Nobel de Paz, está un Premio Nobel, él, digamos que marcó su destino presidencial a favor de Uribe, tenemos que ser, digamos, realistas, sinceros, y, y posteriormente, porque uno puede tener unas convicciones, y posteriormente, pues, digamos que marcó su derrotero y, y trabajó en función de lo que él consideró la paz y me pareció, digamos, acertado personalmente, ¿sí? Mm, porque pues se tenía que equilibrar eso, pero una paz, digamos que una paz incompleta, una paz incompleta en donde pues, por ejemplo, las víctimas, todo lo que estamos, digamos, trabajando, precisamente que hacía unos días estamos hablando de para comenzar a leer lo de la, lo de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Ahí se expone y es precisamente que no hubo una restitución pues completa de procesos desde lo económico y también desde los procesos de resocialización y de víctimas y victimarios, por lo menos dentro del proceso de paz que él gestó, pero pues obviamente que digamos consolidó un proceso y pues digamos que fue un avance en esa coyuntura y logró posicionar, teniendo en cuenta que
por ejemplo, el tema de la reforma, por ejemplo, la reforma agraria, pues es un tema que él dejó como ahí y que el tema no se expresó en lo que, por ejemplo, el Estado tenía también que aportar ahí en esas negociaciones. Entonces, me parece que ayudó a construir un proceso de paz, pero pues faltó ahí esa materialización. Y creo de todas formas que pues siguió obviamente la mermelada, todo el proceso, digamos, que va tejiéndose a nivel general en todo lo que ha sido los gobiernos históricamente. Y, pero pues finalmente logró salir avante esa situación y ahorita pues está más dedicado a su descanso, ni siquiera fíjese que pasó por la política, está ahorita, es una persona que está relajada en este momento y pues ya consolidó como su premio Nobel de Paz y ahí quedó. Lo cierto fue que terminamos ahí en ese proceso eh, y como perteneciente obviamente a la oligarquía y eso, pues siguieron, digamos que algunas dificultades estructurales también. Ok, bueno, Santos sí, nuevamente, es célebre Santos por ser un jugador, psicológicamente hablando, podemos decir que es muy astuto, muy sagaz, porque supo, reconociendo su lugar y su posición social, ese es otro de los que, como decíamos ahorita, nació y creció en un entorno familiar y cultural en el que se le eh, señalaba su destino, ¿no? Estaba convencido que su destino iba a llegar a la presidencia y supo acercarse a Uribe y supo ganarse ahí su confianza de alguna manera y algo que se le agradece o ciertos sectores se le agradecen es que gracias a él de alguna manera pues se le puso en el camino a Uribe, ¿sí? O sea, porque mmm, tal vez pensaron que iba a ser una especie como de Duque, ¿no? Que iba a ser un títere con el cual podían manejarlo. Lo que no se esperaban era que él tenía su propia agenda y que sabía que como miembro de la oligarquía de este país, pues tenía que, Muy, tenía que dejar tenía que dejar por lo menos un avance en ese camino de paz. Y eso fue lo que pasó con las FARC. muy Sabemos que sagaz políticamente. sí, no, un zorro de la política, muy sagaz, muy diplomático. O sea, si usted se pone a pensar esos 8 años de Santos y que realmente fueron 8 años en los que hubo un estilo presidencial muy diferente al que se traía y, y un poco más dialogante, un poco más negociador. Y como te digo, es muy célebre una afirmación que se le hacía a él y él mismo lo decía y es considerado como traidor de clase. A Santos lo llegaron a señalar como un traidor de su clase, ¿sí? Porque de alguna u otra manera este país y sobre todo las élites económicas y políticas y sociales de este país se acostumbraron a vivir de la guerra, a vivir del negocio de la guerra. Entonces, el llegar a terminar ese negocio, llegando a acuerdos con las guerrillas de las FARC, pues eso es realmente algo que, por lo menos yo en lo personal, lo valoro, el que se haya dado esa pela y el que no se haya rendido y el que haya tenido esa convicción, porque era necesario sacar ese actor del escenario, por lo menos del conflicto armado. Obviamente quedaron unas disidencias, como en todo proceso de paz ocurre, que no todos terminan acogiéndose, pero para mí Juan Manuel Santos es un tipo que se merece ese Nobel. A mí me parece que se merece ese Nobel y que también obviamente tiene su pecado, tiene su luz ahí y su parte de responsabilidad con los falsos positivos. Pero cuando uno mira el periodo de tiempo, la llegada de él como ministro de Defensa también hizo que se redujera ese fenómeno
y como le digo, Juan Manuel Santos tuvo esa capacidad de reunir sectores. Pienso que cometió un error con el tema del plebiscito. Yo pienso que es por su afán de ser un demócrata y de darle legitimidad al proceso de paz, creo que no había necesidad de hacer ese plebiscito. Y de alguna manera, el plebiscito le dio como cierto aire, como cierto impulso a la extrema derecha y a la derecha para que se envalentonaran y para que al día de hoy sigan todavía con ese sirirí de que no reconocen el proceso de paz con las FARC y no reconocen la institucionalidad que dejó ese proceso, especialmente en la JEP. Y me parece que para mí la presidencia de Juan Manuel Santos y ese personaje pasará a la historia como un presidente y como una presidencia que realmente abrió el camino para construir la paz en este país, como le decimos nosotros, la paz total, la paz grande. Y creo que si no hubiera sido por Santos, por el papel de Santos, Petro no habría llegado a la presidencia, o sea, las fuerzas alternativas no habrían llegado a la presidencia. En ese, Adelante. desde ese punto de vista, claro, obviamente, digamos, impulsó, hay que reconocer que de todas formas, pues con los errores que tuvo, que los estaba manifestando ahorita, con los defectos de ese proceso de paz, pero tuvo, digamos, mucha más coherencia y consistencia que lo que fue Andrés Pastrana en su momento. Trató de impulsar eso, digamos que se restableció un poquito ese tema en ese periodo, eh, ya terminando, y pues ya posteriormente ya conocemos lo que inmediatamente después, pues continuó, ya después cuando vino Duque. Entonces Ese, ahí llega Duque, ¿no? Mire que hicimos un recorrido, ya me cumplió una hora acá en este diálogo, cumplimos una hora, pero pues terminemos este ejercicio. Aparece entonces, dicen que toda acción genera una reacción, entonces esa acción de paz que emprende valerosamente Juan Manuel Santos, pues tiene una respuesta de guerra, ¿no? O sea, de la llegada de la extrema, de la derecha en cabeza de Duque, que algunos dicen que es un títere, un tipo sin identidad, sin personalidad, simplemente un muñeco ahí puesto por el mismo Uribe. ¿Qué representa Duque para usted? Lo escucho a ver qué le significa y qué puede decir de Duque al no, respecto. Iván, Estamos analizando. Iván Duque digamos, primero tuvo una formación legislativa, eh, fue una persona que llegó al poder, pues digamos que estuvo en su contacto pues con Álvaro Uribe y pudo llegar a la presidencia. Eh, Como todo el mundo sabía, pues hay gente que le va bien, digamos, en el experimento ya, porque es muy diferente ser senador a ser presidente o no haber tenido una experiencia en algunos otros aspectos. Excúsenme. Pero, me parece que Iván Duque tiene, eso sí, como cualquier persona intelectual, formado, creo que, si no estoy mal, en Harvard también, pues elocuente a nivel de su verbo y todo, pero a nivel, digamos, de lo que es el conocimiento y la práctica, la administración le pesó bastante para hacer, digamos, su primera vez de experiencia de gobernar un país. Eso le pesó bastante y pues ni se diga que pues posteriormente vino la pandemia del COVID-19 con sus más y sus menos, y pues realmente fue lamentable. Sobre todo me voy a remitir a algo y es que hubo bastantes procesos, digamos, bastantes implicaciones de, eh, digamos, sobre todo de temas financieros que se requerían, digamos, en ese contexto de pandemia, más allá digamos, de la administración de Duque, eh, esos dineros que en su momento, digamos, mm, deberían, deberían haber estado más a la disposición de la sociedad colombiana. Aquí pues encerraron a todo el mundo en la pandemia y se complicó bastante el tema.
sabemos que estamos en una informalidad bastante compleja en el país y pues fue difícil esos procesos. Y de ahí sabemos nosotros que somos psicólogos qué fue lo que pasó y qué es lo que está aflorando ahorita y que de ahí se derivan. Ya venía, claro, el proceso de problemas de salud mental, de suicidios y todo esto, pero pues con eso se acabó de incrementar totalmente. Eh, Ahí se incrementó también la guerra, sí, pues digamos que hubo una expresión completa a través de la guerra porque pues separaron unos procesos que se venían gestando con Juan Manuel Santos y, y pues personalmente lo que no me gustó fue eso, o sea, ver que, que se quería ver una persona que, digamos, en el momento que tuviera un poquito más de sensibilidad social, teniendo en cuenta un contexto tan duro como una pandemia, ¿sí? Y que de pronto en el momento, pues con el respeto que puede tener por la economía, cómo se maneja, pero digamos que destinarle más recursos al tema de bancos y eso que pues en su momento la verdad no nos, a nivel general no le aportó a la gente mucho, ni en por lo menos en reducir algunos temas ahí de intereses de créditos, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue bastante difícil ese proceso. Y sobre todo, ya después cuando viene el estallido social, es un estallido por ya, digamos, todo lo que hemos venido hablando acá, todas las dificultades de todo este contexto histórico desde César Gaviria hasta acá, pues con el estallido social, eh, lo que se generó fue una inconformidad y no hubo el diálogo, la escucha, por lo menos escuchar, para haber llegado a un proceso de conciliación ahí, sobre todo por la reforma tributaria que se le iba a poner en ese momento a los alimentos y que, no sé, pues yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Eh, Bombas, peleas, o sea, algo increíble. Eh, Acá, en Bogotá, o sea, una tensión enorme sobre cómo se manejó eso, independientemente de un bando o del otro, de la primera línea, del ESMAD, pero no haber un sentido de verdad de razonamiento, como digo yo, y de conciliación. Entonces, muy, muy complicado y a mí me decepcionó eso. Pues finalmente eso fue lo que catapultó a Gustavo Petro en ese proceso con sus más y sus menos, que ahí sí ya puede todo el mundo entrar a opinar, pero pues ese fue el contexto de nuestro país hasta este punto. Ok, ok. Bueno, entrar a Duque ya, pues también es como dice el compañero eh, Edward, que ha estado muy activo. Saludemos ahí al compañero Edward, a la compañera Lady Esperanza, a Luz Elena que Gusto acaba de llegar saludarles. ahí. Ahí nos van acompañando. Hemos tenido una audiencia grande, como 8 o 10. Nosotros hacemos el ejercicio, o sea, realmente es un compromiso y tenemos que seguirlo haciendo. Esperamos que en las próximas emisiones pues meterle un poco más de dinamismo y seguir haciendo el ejercicio. Entonces, cuando estamos hablando de Duque, pues alguien que sin duda alguna pasó sin pena ni gloria, un tipo, como decíamos al principio, sin identidad, puesto ahí para cumplir un papel y el papel era, como lo señaló Fernando Londoño, una vez que fue elegido Duque, y el papel era hacer trizas la paz, ¿sí? Hacer trizas la paz, ese era el objetivo. Como decía ahorita al principio, cuando estamos hablando de Duque, eh, toda acción, la acción de paz de Juan Manuel Santo generó una respuesta, una reacción de guerra, no de Duque, sino de Uribe, ¿sí? En cabeza de Duque. Y si no hubiera sido por la llegada de Duque a la presidencia y la posibilidad de haber puesto también al fiscal Barbosa, a la procuradora Cabello, si no hubiera sido por eso, bastante probable que Uribe ya estuviera hoy en día procesado judicialmente, o por lo menos ya en etapa de juicio. Entonces Duque, un personaje intrascendente realmente, eh, mmm, también parte de la élite social, porque su papá también fue parte
de altos cargos del Estado, Iván Duque Escobar, a quien se le atribuye cierta responsabilidad en el fenómeno de Armero, de la tragedia de Armero. Entonces diríamos que era también de la élite, ¿sí? O sea, era alguien de ahí de la élite. Y esos 4 años, uno diría que fueron 4 años de retroceso en el proceso de paz, de un periodo lamentable de asesinato de los excombatientes, de los firmantes de paz, de los líderes sociales, un recrudecimiento de la guerra impresionante, y que tenía más vocación de presentador Iván Duque que de presidente, lamentable. Entonces, pues, vemos cómo nuestro país, a lo largo de estos, por lo menos últimos 30 años, yo no sé cómo es que ha sobrevivido, cómo es que hemos salido adelante, primero con esa incompetencia de gobernantes que hemos tenido, y como te digo, en esos 30 años, para mí lo más rescatable, en primer lugar, pues la constitución política, en segundo lugar, pues el lograr acabar con esa franquicia de las FARC. Y Duque pasará a la historia como el títere, ¿sí? Como el títere y como alguien que realmente uno no recuerda nada que haya representado a Duque y que uno diga, oiga, hay que señalar lo que decía ahorita, ni siquiera ese cuento de la economía naranja, porque el tema de las industrias de la creatividad, eso es importante, pero con el nombre eso tampoco cogió fuerza, ¿no? Entonces, me parece que lo único bueno de Duque realmente fue que sirvió también de plataforma, de alguna manera fue tan malo su gobierno que sirvió para que se abriera la puerta para que llegara el presidente Petro. Entonces nos quedan unos minutos para hablar de Petro. Ya llegamos acá, Petro. Vamos a terminar esta transmisión del noticiero hoy, que quisimos hacer este recorrido histórico desde el año 90, que también representa nuestro propio crecimiento, porque nosotros somos de la misma generación, modelo 80, y pues de alguna manera nuestra realidad social y política ha sido configurada por estos personajes. Entonces, entramos a Petro, a ver qué es eso de Petro, a ver qué significa para ti Petro desde lo psicológico, y pues sabemos que también es territorio minado porque Petro es un hombre de odios y de amores, ¿no? Apasionado también, al igual que Uribe. Entonces, pues, probablemente no seamos muy objetivos acá, pero terminemos el ejercicio. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para la objetividad. Petro es una persona que, digamos, también, lo mismo que Uribe, pero desde el otro espectro, supo capitalizar el proceso, digamos que con la diferencia de que pues hasta el momento no ha ocurrido estos procesos, digamos, que se llevan a cabo en este momento de los falsos positivos y eso en el gobierno de Uribe, ¿no? Dejar claro eso. Pero bueno, Petro también, digamos que capitalizó una política, digamos, progresista, una política, digamos, centrada en lo social y con el descontento que venía ya de años y por el estallido social. Pienso yo que ha sido un político que ha tratado, digamos, de entender y leer el contexto del país, ¿sí? A nivel general. Ha tenido ideas, algunas las ha puesto a marchar dentro de lo social, pero no ha ayudado mucho, digamos, el tema de comunicación, los temas de comunicación que no le ha ayudado, digamos, como para poder dar a conocer mejor los resultados que ha llevado hasta el momento en su gobierno, por unos problemas de comunicación, sobre todo digamos, de algunos medios que digamos, solamente han visto el otro lado del espectro, ¿sí? Pienso yo que ha podido dar pasos, pero al mismo tiempo creo que también, obviamente, ha tenido algunas equivocaciones, bastantes cosas que han logrado, digamos, capitalizar los medios y los personajes tradicionales de este país y han sabido aprovechar
para digamos, posicionar un gobierno, digamos, en términos complejos, ¿sí? Digamos, más por la parte mediática. De Petro en particular, pienso que es un hombre muy inteligente, un hombre que es muy leído, sumamente letrado, una persona que tiene en la cabeza el país. eh, y le, le falta, le falta poder consolidar más equipo y mejor comunicación. O sea, la comunicación la tiene la fluidez verbal, pero a veces me da la impresión que, sigamos, tiene un poco un efecto, digamos, de ego narcisista en algunos momentos, ¿sí? Que, que hace que, digamos, esas buenas ideas, porque son buenas ideas y esas contribuciones que puede tener, no lo lleve a veces a aterrizar en esos procesos que él quiere para el país, ¿sí? En algunas cosas, a pesar de que es una persona que le gusta la conciliación, pero cuando él, digamos, hay algo que no, que no le, que no le gusta de momento, de pronto lanza y sale esa expresión, digamos, eh, como lo podría decir en términos comunicacionales, un poco incendiaria, pero no incendiaria, digamos, en un contexto malo, sino más bien del sentir de él, de que para él eso es, digamos, como lo más justo para un país, y eso, digamos, que lo comienza a distorsionar las personas, los medios, la sociedad, y le dan duro ahí. Entonces creo que le falta un poquito de más prudencia en ese sentido. A mí me parece que es un poquito más prudencia porque es una persona que es muy culta, que tiene las cosas muy centradas, pero le falta más prudencia en esa parte como para dar a entender mejor lo que quiere comunicar. No sé, pero me parece que es por ahí y creo que eso pues le ha traído problemas. Y pues como todo, ha habido pues problemas como en las anteriores administraciones, pero me atrevería a pensar que por lo menos ha tratado de, de acercarse a la gente, tener un impacto social, pero creo que faltan cosas, no es un aspecto fácil. Eh, Aquí pues hay unos poderes que están ahí detrás de todo lo que es lo netamente presidencial y es bastante complejo. Ok, ok, compañero. Entonces, quisiera hacer mi reflexión eh, citando las palabras de la compañera Lady Esperanza. Gracias, compañera, por estar acá acompañándonos. Gracias, compañeros, gracias por acompañarnos. No se imaginan ustedes lo que significa para nosotros esto, porque primero Sí. hace rato nosotros... Escúchame, eso que dice la doctora Gloria Esperanza es a lo que yo iba precisamente, la comunicación asertiva con su equipo de trabajo. A él le falta comunicar mejor lo que él quiere y llegar, digamos, a negociaciones ya en su tema de trabajo, y eso creo que le ha dificultado mucho, ¿sí? Sí, Si tuviera una expresión más relacional para poder trabajar y, digamos, un poco menos egocéntrica, yo creo que se mejorarían cosas. A él le falta eso y creo que eso es por lo cual eh, la gente que contradice mucho por tener obviamente otra tendencia ideológica y política, pues es que le critican. Y yo creo que de ahí es que sale. así es. Esa era la conexión que quería hacer con Gloria, con Lady Esperanza. Bueno, como estamos intentando hacer una reflexión sobre desde lo psicológico, pues sin duda alguna la personalidad de Petro es una personalidad que se ha configurado y se configuró a lo largo de toda su vida como una personalidad de alguien que lucha contra el statu quo, lucha contra el establishment. El hecho de haber sido guerrillero tan joven, ¿sí? Compañero tuyo de Claro. universidad, haber estudiado en el externado, el haber también tenido la posibilidad de ser tan leído, de ser tan intelectual, pues sin duda alguna Petro es una figura
muy relevante en la historia del país, porque es que es la primera vez en la historia de Colombia que hay un presidente que realmente lucha por los intereses de los desfavorecidos, de las clases sociales desfavorecidas, ¿sí? Y usted se da cuenta que, y algunos lo dicen, el hombre llegó al gobierno, pero el poder no lo tiene, el poder lo siguen teniendo las élites económicas, mafiosas, eh, eh, tradicionales de este país, y sin embargo el tipo se enfrenta a todas esas élites, y me parece que una cosa es el Petro opositor, estando ahí en la tarea de la oposición, y otra cosa es el Petro gobernante, y las cualidades son diferentes. Uno podría pensar que Petro habría sido un excelente fiscal general de la nación. Bueno, no habría podido ser porque es economista, pero porque es un gran investigador y es un hombre valiente, pero a la hora de gobernar, pues, importante lo que representa él. A mí me parece importante lo que él simboliza, ¿sí? La posibilidad de que abra el camino para que en este país haya alternancia, porque siempre había gobernado la derecha, siempre había gobernado la élite, Sí, pues los por grupos ese lado, sí. paramilitares tuvieron su representante también, los grupos mafiosos también, y pues faltaba alguien que viniera de las entrañas, ¿no? De lo que llamamos el pueblo, y alguien, un intelectual como Petro, o sea, un tipo que le quepa al país en la cabeza. Ahora, pareciera ser que la personalidad de Petro tiene mucho que ver con un problema de autoadministración, ¿sí? Porque ya se volvió Correcto. común el tema de sus incumplimientos, de la impuntualidad, de la Es correcto. procrastinación tal vez, de la postergación, y todo eso va Es creando una correcto. cultura, ¿no? Una cultura en el gobierno, ¿sí? Pero más allá de esas cuestiones, pienso que lo que el hombre está haciendo para mí es admirable, porque está primera vez que se pone alguien que está al servicio de los intereses de la sociedad. Me parece que el tema de las reformas es un chicharrón tremendo, es un chicharrón impresionante, porque va a ser muy difícil que la sociedad comprenda que a lo mejor puede hacer que el sistema de salud, pues el tema de la salud, el tema de la educación, son temas que donde el Estado tiene que jugar un papel importante, y me parece que su apuesta por la paz total es una apuesta que es loable, ¿no? Que realmente se la está jugando toda, y entiende él que es un gobierno de transición. Todos sabemos que en 4 años no se puede hacer, ¿cuáles 4 años? Ya 3 años, no se puede hacer todo lo que a lo mejor el hombre prometió, pero me parece que como su nombre lo indica, en el nombre de él hay mucha clave, Gustavo Petro, Petro, o sea, piedra, es probable que él sea la primera piedra de esta Colombia nueva que se está empezando a construir, esa primera piedra, Petro, porque Colombia necesitaba un gobierno que realmente se interesara por las víctimas, se interesara por los pobres, se interesara por la gente que realmente lo necesita. Probablemente uno está en contra de muchos aspectos del MAN, de muchas posiciones del MAN, pero yo en lo personal creo que era importante. El solo hecho de que él sea presidente y de que la élite de este país, que le ha costado tanto asimilar esa presidencia y ver al presidente Petro, ese solo hecho ya para mí ya es una ganancia. Y que se mantenga coherente y que se mantenga consistente a pesar de todo, ya es una ganancia, y ojalá que no tenga intenciones de continuar en el poder, sino que sea un buen expresidente al nivel de Juan Manuel Santos, y que no friegue tanto la existencia de una vez salga del gobierno. Hágale, compañero. Si quiere, vaya cerrando para Para que finalizar, sí, vayamos a para descansar. finalizar, lo importante es ser autocríticos. No podemos ser ajenos a que siempre hay una tendencia personal desde nuestros procesos ideológicos. Hemos tratado de hacer lo más transparente posible dentro de nuestra humanidad estos análisis, pero es importante siempre la autocrítica. Es fundamental seguir velando porque este gobierno, que es un gobierno de todos, de derecha, de izquierda, de centro de Colombia, podamos seguir conciliando esta sociedad tan golpeada que llegó a esto, y que ahorita, como yo lo expresaba ya ahorita en el Congreso de la República, nos falta rescatar lo humano. Por eso la importancia de este proyecto de autoestima, que es tan importante para que se vayan dejando estas cosas pasadas, y que en este momento pues
está en este momento impactando la parte social y política del país, y pues con esta nueva apuesta presidencial que se da a partir de un cambio. Entonces, pues lo que yo espero es que las cosas en nuestro país mejoren. No es nada fácil, a nivel mundial la coyuntura está muy difícil, pero no seguimos, para finalizar, no seguimos de verdad que haciendo nada si atizamos la guerra, si atizamos las diferencias y no apelamos al pluralismo y a la racionalidad. Eso me parece determinante, y, y creo que, como dicen por ahí, que esté libre de pecado el que, ¿cómo es la cosa? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Sí, decían eso por es. ahí, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hacemos un análisis, nosotros somos psicólogos, que no se nos olvide eso, y estamos tratando de estructurar y poniéndole razonamiento a esto. Y lo que vemos ahorita es conciliar un país. Sí, Esa es la convicción, conciliemos un país, nuestras posiciones deben ser críticas, pero muy constructivas, independientemente de las posiciones, y digamos que criticar constructivamente lo que nos parezca que está atentando contra el buen nombre de los seres humanos y de los políticos que quieran un bien para el país y en general para todas las ideologías. Gracias. gracias compañero César, Y gracias por la luchar, seguir reflexión. luchando contra el fenómeno de la corrupción, que es tan complicado, porque es bastante complejo esto. Gracias por las reflexiones, compañero César. Gracias también por tu propio testimonio personal. De alguna manera todos hemos sido víctimas Víctimas, de esta historia correcto. del país, de esta historia del país que No tanto podemos nos ha seguir quedado. polarizados, no podemos seguir No, en este exacto. desorden. Somos Y psicólogos y sabemos que estamos sí, para aportar. si queremos una construcción de una sociedad en paz, de una sociedad más incluyente, pues eso va a implicar una reestructuración cognitiva colectiva. O sea, tenemos que reestructurar la mentalidad de este país. Y por eso es que los psicólogos y la psicología estamos llamados a jugar un papel importante en esa tarea. Y todos contamos. Entonces yo quiero hacerle un reconocimiento acá a los compañeros, a Eduard, a Nuris, a Lady Esperanza, a la compañera Joana Rollave, a la Muchísimas compañera gracias. Viviana Nos queda hasta Vargas, esta hora. a ese compromiso. Les cuento que hoy aprovechando que estamos los dos acá y que están estos compañeros acá, hoy tuvimos un día muy importante porque tuvimos en la mañana la reunión con las directivas de Colsi, con la presidenta, también estuvimos con el director ejecutivo nacional y también estuvimos con el abogado de Colsi, les tenemos novedades, pero obviamente ya en este espacio ya no los vamos a contar, pero les vamos a contar porque entramos a, este ha sido un proceso de etapas, ¿no? Vamos por etapas y ahora ya vamos a entrar a una nueva etapa de nuestro proceso gremial, de nuestro proceso psicopolítico y pues esperamos que los que nos han venido acompañando en este camino pues nos acompañen en esta nueva etapa y podamos seguir consolidando este proceso, un proceso que ya tiene muy claro tres elementos, un componente claro de agremiación, por eso estamos hablando del proyecto de agremiación de psicólogos agremiados de Colombia, que les contaremos en detalle, un proyecto de comunicación, que es este noticiero de salud mental que vamos a darle con Gloria Nivia y con Lady Esperanza, vamos a darle un dinamismo, le vamos a imprimir un dinamismo porque nos vamos a enfocar especialmente en el grupo de Facebook grande que tenemos ahí de más de 500 personas, vamos a cultivar ese grupo con el noticiero y un proyecto formativo que es todo el tema del proyecto de autoestima, ¿no? Entonces, pues nos gusta mucho ese proceso y queremos que nos sigan acompañando y sigamos haciendo este proceso, compañeros. Hoy, pues hemos querido hacer este recorrido por la historia del país, muy vagamente, sí, es muy por encimita, pero queríamos que hoy se viera este proceso y que de alguna u otra manera nos diéramos cuenta que estamos creciendo políticamente, estamos creciendo socialmente y que ya haya un presidente como Gustavo Petro y que se permita la oligarquía de este país y las élites de este país dejarlo gobernar, por lo menos que no lo maten, ¿sí?
porque obviamente le hacen la vida imposible y los medios de comunicación tradicionales, pero que por lo menos haya llegado a decir que no se haya convertido en un mártir más, eso ya es un avance tremendo. Entonces, muchas gracias, compañeros, por estar acá, por acompañarnos y bueno, pues seguimos en camino. Les mandamos un abrazo grande, fraterno. Gracias por estar ahí y seguimos en el ejercicio de la comunicación. Con aprecio para todos. Muchas gracias Bueno, ahí. Saludos. muchísimas gracias. Que estén muy Feliz bien. noche. Que estén muy bien. Gracias por todo, por estar acá. Gracias. Feliz noche. Gracias, compañero César.